¿Cómo les va? En este tutorial hoy quiero hablar de lo que se llama la maniobra de Valsalva. ¿Qué es la maniobra de Valsalva? ¿Sí? Porque quiero empezar por decirles que vamos a hablar de esto porque puede ser una situación muy complicada. ¿Para quién? No va a ser para alguien joven, sano, fuerte o para alguien que esté muy entrenado. Pero para alguien que no tenga esas características, o sea, por ejemplo, alguien que no tiene entrenamiento, no tiene tolerancia al esfuerzo, no tiene nivel de entrenamiento, no tiene una buena salud, está entrado en años, o bueno, muchas otras características que tienen que ver con eso, puede ser una situación complicada y que puede devenir en un ataque cardíaco, en una descompensación, en una ACV, en cualquier problemática de este tipo, realmente que termina en una, como decía recién, en una situación compleja o grave, porque puede producir incluso la muerte, ¿sí? Pero bueno, vamos a explicar qué es la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva es lo típico que hacemos cuando vamos a realizar un acto de fuerza extrema. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Contenemos el aire y realizamos la maniobra de esfuerzo. Es muy similar a la maniobra de apnea, o sea, cuando contengo la respiración para poder bucear, por ejemplo, ¿sí? O sea, contengo la respiración y realizo una fuerza extrema. O sea, cuando realizo eso, la glotis se cierra, dentro de la caja torácica se genera una gran presión intratorácica y en cuestión de segundos, y ahí está la cuestión. A ver, ¿de cuántos segundos? 5, 7, 10 segundos. Ah, caramba, nada, nada. O sea, cuando uno se dio cuenta de esto, ya es tarde. A ver, cuando uno se dio cuenta de esto, ya es tarde, porque son segundos. En segundos se disparan violentamente la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, por ese aumento de la presión intratorácica. ¿Por qué? Porque cerré la glotis, ¿sí? Entonces, maniobra de Valsalva es cuando retengo el aire y realizo un acto de fuerza máxima, ¿sí? O empujar algo, traccionar algo. Y cuando vuelvo a generar la fluidez respiratoria, en cuestión de segundos, siento que me descompenso. Siento que el corazón late de forma exagerada, ¿sí? Qué sé yo, pueden ser 170, 180, 200 pulsaciones. Hay una frecuencia respiratoria muy profusa, ¿sí? Y la presión arterial sube muchísimo. Riesgo total. Riesgo total. Como les digo, en casos extremos puede devenir la muerte. La muerte por paro cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que hay que tratar de hacer cuando uno realiza un ejercicio o una actividad o una situación de fuerza extrema? Hay que tratar de respirar, de no cortar el ritmo respiratorio. ¿Por qué? Porque de esa manera no cierra la glotis, se mantiene la fluidez respiratoria y no se produce esa situación que se llama maniobra de Valsalva. Esto también lo hemos planteado en un tutorial porque esto le ocurre a la embarazada primeriza que va a su primer parto y no sabe hacer lo que se llama la puja, que no es más que localizar la fuerza en el abdomen y acompasarlo con la respiración. A ver, la puja, vuelvo a repetir, no es más que localizar la fuerza en el abdomen. El resto del cuerpo está flojito, principalmente cara, cuello, ¿sí? El resto flojo y fluidez respiratoria, o sea, lo acompaso con la respiración. Generalmente la embarazada primeriza, ¿qué hace? Cuando le dice empujar, ¡ah!, contrae hasta las mandíbulas, hace una fuerza extrema, cierra las manos, contrae sus brazos, su pecho, todo. Resultado, en cuestión de minutos, queda exhausta, ¿sí? Es la típica situación en donde la persona que está, la mujer que está embarazada y en situación de parto, no logra el parto aún y queda extenuada. El médico le dice, dale, pujá, 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 y la persona no da más.
Aquella persona que aprende a hacer la puja puede estar 5, 10, 15, 20 minutos pujando y podría seguir, porque aprendió el mecanismo y no se agota, ¿sí? No queda extenuada, no llega a la situación de agotamiento. Bien, en los demás casos esto ocurre muy seguido, y principalmente, como les digo, cuando hacemos actos de fuerza extrema o ejercicios de fuerza máxima o cualquier situación por el estilo. Como les digo, tengamos cuidado, ¿sí? Tengamos mucho cuidado, sepamos que se denomina de esta manera, que existe, ¿sí? Y que en cuestión de segundos, cuando uno ya se dio cuenta que se pasó del límite, es tarde, porque el cuerpo le cuesta muchísimo volver a reestabilizarse. Ese es el punto. Que en cuestión, como les dije recién, de 10 segundos, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la presión arterial se disparan de una manera violenta y extrema. Pero lo que le cuesta al cuerpo volver a generar equilibrio, volver a lograr ese equilibrio, a bajar esa intensidad, es muchísimo. Y hay mucha gente que no lo logra y que se queda en el camino. Maniobra de Valsalva. Tengamos cuidado. Aprendamos a hacer fuerza, aprendamos a hacer los ejercicios y tengamos mucho cuidado y estemos atentos de todo este tipo de cosas que nos generan riesgo. Hagamos una actividad sin riesgo. Les dejo un gran saludo. Nos vemos en el próximo tutorial.